Bueno, entonces, lo que estábamos comentando es que justamente cuando la abeja realiza ya estas danzas de contoneo o en ocho, donde tiene todo un tramo recto, vibrante, es ahí donde emite una señal acústica vibratoria que no vamos a describir en esta clase, pero que más o menos ustedes pueden ver por la esquematización cómo la abeja mueve el tórax, el abdomen, perdón, hacia los laterales, mientras vibran las alas como un abanico. A medida que la fuente de alimento se encuentra más y más lejos de la colmena, la duración de este tramo recto, esta fase de contoneo, se hace cada vez más prolongada. Es decir, hay una relación positiva entre distancia a la fuente de alimento y duración de la fase de contoneo, que tiene un valor comunicacional para el resto de los individuos que siguen adelante. Es decir, la abeja, a través de este despliegue dentro de la colmena, podría estar informando la distancia de la fuente de alimento. Y por otro lado, lo que es muy interesante es que esta fase de contoneo que se realiza en el interior de la colmena tiene distintos grados de inclinación con respecto a al eje vertical, que va variando según la posición del sol o la ubicación de la fuente de alimento. Si acá tenemos la colmena y acá tenemos el sol, y en una línea, en la misma línea, está ubicada la fuente de alimento, que puede ser un platillo de solución azucarada o una pradera de flores. Como eso está en la misma línea del sol, la abeja cuando llega a la colmena lo que va a hacer es representar el tramo recto de la danza desde abajo hacia arriba. O sea, se va bamboleando hacia los costados, elevándose, o sea, caminando hacia arriba del panal. Si por el contrario ahora el sol se mueve o la fuente de alimento la movemos un poco hacia la izquierda, la fase recta de contoneo se desplaza hacia la izquierda y hacia arriba, haciendo que la fase de contoneo vaya hacia arriba, pero en una inclinación que con respecto al eje de la gravedad va a tener una inclinación en términos de grado, de ángulo, que va a ser igual a la inclinación que hay entre la fuente de alimento y el sol, tomando como vértice la colmena. Esto se ve bastante claramente en el experimento que hizo von Frisch en los años 40, en donde tenía en este vértice de acá la ubicación de la colmena de observación, podía ver lo que ocurría en el interior porque tenía paredes de vidrio, y aquí lo que se visualizan son unos cebos que tenían el mismo olor que la fuente de alimento que se representa en este caso. Esta fuente de alimento tenía muy cercana a ella un cebo con el mismo olor de la fuente, pero también a las mismas distancias de este cebo, pero a diferentes direcciones, había el mismo olor en distintos cebos. En cada uno de esos cebos había un alumno que cuantificaba la cantidad de abejas que llegaban a ese cebo. Y lo que vio von Frisch es que independientemente de cómo ubicaba este arreglo de cebos con la fuente de alimento, la mayoría de las abejas siempre llegaban al cebo más cercano a la fuente de alimento. Y eso lo vio en todos los ejemplos que hizo, independientemente de la dirección del viento y de la orientación. Lo que le abrió la hipótesis de trabajo de que estas información podía ser transferida al resto de las abejas. Es más, ahora hizo un experimento de distancia, es decir, ponía un cebo a diferentes distancias, pero a la misma dirección, y las abejas reclutadas
terminaron yendo al cebo más cercano a la fuente de alimento que era visitada por una única abeja. Entonces, con ambos experimentos, lo que se sugería es que la danza de la abeja parece indicarle a sus congéneres la ubicación espacial de la fuente de alimento, en dirección y en distancia. Para que puedan ver un poco esto y hacerse una idea, acá una explicación con el video. Ahí se está representando la fase de contenido en un grupo de seguidores. Entonces, esa fase de contenido es la que daría información sobre dirección y distancia. A eso, ahí está representándose la dirección de la danza en la vertical, indica una dirección de la fuente de alimento con respecto al sol. Y ese es un segundo ejemplo de lo mismo. Entonces, para cerrar con este tema, había aún muchas dudas, pero se alcanzó una tecnología muy compleja, que es una tecnología que permite hacer un seguimiento muy afinado de un insecto volador muy pequeño a través de un radar, de un sistema de radar que es específico para objetos muy reducidos y se llaman radares armónicos. Los radares armónicos lo que permiten es, por un lado, el radar armónico cuenta con dos antenas, una que emite y otra que recibe la señal, y necesita un sustrato metálico transistor que la señal emitida rebote, haga impacto y llegue a la antena receptora. Este que se llama transponder en inglés, es como un metal específico capaz de poder generar rebotar la señal, pudo ser tan pequeñito que puede ser insertado en el tórax de la abeja, y a pesar de que esto es una perturbación, la abeja puede volar igual y moverse con bastante libertad en un entorno de hasta 2 kilómetros. Entonces, lo que se hizo en este experimento en el año 2005 fue que las abejas que iban a una fuente de alimento, esa fuente de alimento no tenía olor, estaba muy camuflada con el paisaje. Las abejas que seguían la danza de esta abeja, que era la única que conocía esa fuente de alimento, una vez que las seguidoras seguían danza e iban hacia la salida de la colmena para volar hacia la fuente de alimento, eran capturadas, se le insertaba este transponder y podían ser identificadas a ver hacia dónde se dirigían. Y lo que pueden ver en este caso es que esta es la colmena, este es el alimentador, y las abejas que no conocían el alimentador pero siguieron danza, fíjense que la mayoría de ellas vuelan en dirección hacia el alimentador, que solo conoce una abeja de la colmena. Por lo tanto, con este experimento, aunque sea un experimento grosero, se puede ver con claridad cómo las abejas reclutadas han adquirido información, al menos de dirección, durante el seguimiento de danza y se aproximan al lugar que les informara dentro de la colmena la abeja recolectora. Entonces, en términos resumidos, en realidad la danza de las abejas es una
una señal muy compleja que se transmite, una señal que se define como una señal multicomponente. Y esta señal multicomponente en realidad lo que está informando al resto de las abejas de la colmena es que con su despliegue tan conspicuo atrae a otras abejas del entorno que pueden recibir otro tipo de información. Por ejemplo, puede informar por la presencia de fuentes de alimento abundantes, es decir, este despliegue de danza solo tiene lugar cuando a la abeja viene de una fuente de alimento abundante. Si la fuente de alimento es demasiado conocida para la abeja o es muy pobre en términos energéticos, no va a realizar este despliegue. Otro aspecto es que las abejas que vienen de una floración pueden estar inmersas pueden presentar el olor de esas flores y cuando realizan estos movimientos tan intensos que es como un abanico que se agita rápidamente, puede ser percibido esos olores por el entorno de las abejas seguidoras. Por lo tanto, puede facilitar la adquisición de información sobre olores florales durante estos seguimientos, a su vez también no solo facilitar el aprendizaje de esos olores, sino activar memorias olfativas de olores florales ya conocidos, por lo tanto puede activar a alguno de los congéneres inactivos a salir a recolectar diciendo, esta fuente de alimento que yo conozco está reactivada, está ofreciendo alimentos. Y por último, que es algo súper importante, que es lo que vimos en esta clase, es que indica no solo la presencia de alimentos, sino dónde está el alimento en términos de dirección y de distancia. Bueno, con esto hemos terminado. Le quería mostrar a nuestro grupo de investigación, el Laboratorio de Insectos Sociales. Somos un grupo de investigadores que les interesa el comportamiento social de insectos, hormigas, abejas sociales, abejorros, abejas sociales nativas. Todo esto lo realizamos en parte en el Instituto IFIBINE, como les dije al principio, y en parte en el campo experimental, que está ubicado dentro del predio de Ciudad Universitaria, pero en la entrada detrás de lo que sería la parada del pabellón 1, en el ingreso de acceso de Ciudad Universitaria, el principal. Bueno, con esto me voy despidiendo, sin antes recordarle que damos una materia de ciclo superior en el departamento que se llama Fisiología y Comportamiento de Insectos para aquellos que realizan el Plan 2019 o Fisiología de Insectos para aquellos que han elegido el Plan 1984, en donde a lo largo de la cursada vemos tópicos de todos los sistemas fisiológicos del organismo más distribuido y en casi todas las latitudes y los hábitats posibles, salvo en las profundidades de los mares y en los círculos polares árticos y antárticos. De allí la importancia de estudiar este modelo animal en sus sistemas fisiológicos, en aspectos que tienen que ver con biología sensorial, biología del comportamiento y también tópicos de fisiología y biología social. Bueno, con esto me despido, gracias por su atención y estamos para las consultas, ¿sí? Bueno, nos vemos de manera sincrónica. Chau, chau.